El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Y sin embargo, cada amanecer lo susurra en silencio. Hay algo que ocurre en el instante exacto entre el sueño y la vigilia. Un estado liminal donde la mente todavía no ha construido el mundo del día, donde el ego aún no ha tomado el control. Los taoístas lo reconocían como un momento de acceso directo al Wu-Yi, el vacío primordial del que emerge toda existencia. No es un estado que se busca, es un estado que se permite. La mayoría de las personas lo desperdician. En cuanto abren los ojos, el teléfono, las preocupaciones, la lista de pendientes, el ruido comienza y con él la desconexión. Este video no es sobre rutinas de productividad, es sobre algo más antiguo y más esencial. Despertar en armonía con el Tao, esa fuerza invisible que mueve todas las cosas sin esfuerzo, sin imposición, sin violencia. Son 10 principios, no técnicas, no pasos. Principios que nacen del taoísmo clásico y que pueden transformar no solo tus mañanas, sino la forma en que habitas tu propia vida. El primero es despertar desde el vacío. El Tao Te Ching, escrito por Lao Tzu hace más de 2500 años, comienza con una paradoja. Lo que puede ser dicho no es lo eterno, y sin embargo, de ese silencio inexpresable nace todo. Esa misma lógica se aplica a cada mañana, antes de pensar, antes de planear, antes incluso de recordar quién eres y qué debes hacer hoy. Hay un instante de pura potencialidad. El taoísmo llama a este estado Wu Wei en su expresión más profunda, la acción que nace de la no acción. No hagas nada durante esos primeros segundos. Simplemente sé, quédate quieto. No porque debas relajarte, sino porque en esa quietud estás más cerca del Tao que en cualquier otra parte del día. El vacío no es ausencia, es la condición necesaria para que algo verdadero pueda surgir. Lao Tzu lo expresó con una imagen extraordinaria. La utilidad de una rueda no está en los rayos, sino en el espacio vacío en el centro. La utilidad de una vasija no está en el barro, sino en el espacio que contiene. La utilidad de un cuarto no está en las paredes, sino en el vacío que habita entre ellas. Así también tu mañana. Su valor no está en lo que llenes con actividad, sino en el espacio que le permitas existir antes. Esos primeros segundos de quietud, sin agenda, sin identidad impuesta, son el centro vacío de la rueda sobre la que girará todo tu día. No lo interrumpas con gratitud forzada ni con afirmaciones programadas. Solo quédate. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama. Siente la temperatura del aire. Escucha lo que hay sin clasificarlo ni nombrarlo. Eso es Wu Wei en estado puro. El segundo principio es respirar con el ritmo del cielo y la tierra. El taoísmo no separa al ser humano de la naturaleza. No lo coloca por encima ni por debajo. Lo sitúa dentro. Eres una expresión del mismo principio que mueve las mareas, que hace girar las estaciones, que abre y cierra las flores al ritmo del sol. Y la respiración es el lugar donde esa conexión se vuelve tangible, donde el macrocosmos y el microcosmos se encuentran. Al despertar, antes de cualquier movimiento, lleva tu atención a la respiración, no para controlarla, para escucharla. El taoísmo clásico distingue entre la respiración ordinaria y la respiración del sabio. La ordinaria es superficial, acelerada, reactiva. La del sabio, según el Zhuangzi, llega hasta los talones. Es profunda, lenta, enraizada. No porque sea una técnica, sino porque proviene de una mente sin conflicto. Inhala desde el abdomen. Siente cómo se expande primero el vientre, luego el pecho, como una ola que sube desde el océano profundo hasta la superficie. Exhala en sentido inverso, vaciando primero el pecho y luego el abdomen, como si la tierra te recibiera de vuelta. Hazlo 3 veces, sin contar segundos, sin medir, solo siguiendo el ritmo natural que surge cuando te quitas del medio. Esta práctica no es solo fisiológica, es filosófica. Cada inhalación es yang, expansión, energía, vida activa. Cada exhalación es yin, contracción, reposo, retorno al origen. Y en la pausa entre ambas existe el Tao mismo, ese umbral sin nombre donde los opuestos se disuelven. Respirar con conciencia al amanecer es reconectarte con el ritmo fundamental del universo. Es recordar que no eres una mente atrapada en un cuerpo, sino una respiración que piensa. El tercero es fluir sin forzar. Uno de los errores más comunes en la espiritualidad moderna
Es convertir la mañana en otra forma de exigencia. Levantarse a las 5, meditar 20 minutos exactos, hacer ejercicio, escribir en el diario, tomar agua fría. No hay nada malo en esas prácticas. El problema es cuando se ejecutan desde la rigidez, desde el deber, desde el miedo a no ser suficientes y no se cumplen. El taoísmo tiene un término para esto: Wu Wei, comúnmente traducido como no acción, pero más precisamente entendido como acción sin esfuerzo forzado. No significa pasividad. Significa actuar en armonía con la naturaleza del momento, sin resistencia, sin imposición. El agua es el símbolo taoísta por excelencia de este principio. Laozi regresa a ella una y otra vez a lo largo del Tao Te Ching. El agua no decide ser suave ni poderosa, simplemente fluye. Y al fluir, sin violencia y sin prisa, termina esculpiendo la roca más dura. Así debería ser tu mañana. Si hoy tu cuerpo necesita más descanso, dáselo. Si hoy tu mente está agitada, no la fuerces a la quietud. Si el día comienza de manera diferente a lo planeado, fluye con esa diferencia en lugar de luchar contra ella. Esto no es pereza, es inteligencia taoísta, es saber que la vida tiene su propio ritmo y que tu tarea no es imponerle el tuyo, sino aprender a sintonizarte con el que ya existe. El árbol que sobrevive la tormenta no es el más rígido, sino el que sabe doblarse sin romperse. Cada mañana es una invitación a comenzar desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar. Esa aceptación no es rendición, es la forma más sofisticada de estar vivo. El cuarto principio es habitar el cuerpo antes de habitar el mundo. El taoísmo entiende el cuerpo no como un obstáculo para la espiritualidad, sino como su vehículo más sagrado. El Jing, la energía vital esencial, reside en el cuerpo, y cada mañana, al despertar, esa energía necesita ser activada con suavidad antes de ser proyectada hacia afuera. Las prácticas del Tao Yin, precursoras del Qigong moderno, consistían en movimientos lentos, intencionales, casi animales al despertar, no para acondicionarse físicamente, sino para escuchar el cuerpo, para abrir los canales de energía, para permitir que el chi fluyera sin obstrucción. No necesitas conocer estas formas antiguas para aplicar su esencia. Al levantarte, antes de entrar en la rutina, tómate un minuto para habitar tu cuerpo. Estira los brazos hacia arriba como si quisieras tocar el cielo. Rueda suavemente los hombros, lleva la barbilla al pecho y luego levanta la mirada. Mueve los tobillos, las muñecas, la columna, no como ejercicio, como saludo, como un reconocimiento silencioso. Aquí estoy, en este cuerpo, en este día, en esta vida. El taoísmo enseña que el cuerpo es un microcosmos del universo. En él fluyen los mismos principios que organizan las estrellas. Cuando lo tratas con reverencia, cuando lo despiertas con cuidado, estás honrando no solo tu forma física, sino el Tao que se expresa a través de ella. Esta práctica también ancla la mente al presente. Mientras el cuerpo se mueve con atención, los pensamientos sobre el pasado y el futuro pierden fuerza. No puedes estar completamente en tu cuerpo y completamente en tu ansiedad al mismo tiempo. Elige el cuerpo, al menos por unos minutos. El mundo puede esperar. El quinto principio es soltar la ilusión del control. La mente humana tiene una tendencia profunda y costosa: querer controlar lo que no puede controlarse. El clima del día, las reacciones de los demás, los resultados del trabajo, el curso de la historia. Y esa ilusión de control, ese esfuerzo constante por dirigir lo que escapa a cualquier dirección, es una de las fuentes más antiguas y más ignoradas del sufrimiento humano. Laozi lo vio con claridad meridiana. En el capítulo 48 del Tao Te Ching escribió: en la búsqueda del conocimiento, cada día se agrega algo. En la práctica del Tao, cada día algo se suelta. Soltar no es lo mismo que abandonar. Es reconocer los límites reales de tu influencia y dejar de gastar energía vital en lo que está más allá de ellos. Es confiar en que el Tao, esa inteligencia mayor que organiza el cosmos sin agenda, también organiza tu vida de maneras que tu mente no siempre puede anticipar ni comprender. Cada mañana trae consigo la tentación de construir un guión mental del día, que esto ocurra a tal hora, que aquella persona responda de tal manera, que el resultado sea el que esperas, y cada vez que la realidad no sigue ese guión, aparece la fricción, el malestar, la resistencia. La práctica taoísta propone algo radicalmente diferente. Establece tu dirección,
no tu destino. Sabe hacia dónde quieres ir, pero suelta el control sobre cómo llegarás. Camina con intención y con apertura simultáneamente. Al despertar, puedes simplemente decirte en silencio: hoy confío en el flujo, no como resignación pasiva, sino como acto de inteligencia espiritual, como el bambú que sabe exactamente hacia dónde crecer, pero permite que el viento decida cómo dobla en el camino. Esos son los primeros 5 principios. Cada uno es una puerta. No necesitas cruzarlas todas al mismo tiempo. El Tao no premia la velocidad, premia la autenticidad, premia la constancia silenciosa, premia al que regresa, aunque haya olvidado, aunque se haya perdido, aunque el camino se haya vuelto difuso por un tiempo. Mañana, cuando abras los ojos, recuerda que ese primer instante antes del ruido es el más cercano al Tao que estarás en todo el día. Úsalo bien. La segunda parte continúa con los 5 principios restantes. Confirma cuando quieras que la comparta. El 6º principio es observar sin juzgar. Zhuangzi, el gran filósofo taoísta del siglo IV a.C., contaba una historia sobre un cocinero que cortaba un buey con maestría absoluta. Su cuchillo nunca se desgastaba porque nunca cortaba donde había resistencia. Se deslizaba por los espacios naturales, siguiendo la estructura interna del animal sin forzar nada. Cuando el príncipe le preguntó cuál era su secreto, el cocinero respondió: trabajo con mi mente, no con mis ojos. Percibo la naturaleza de las cosas y actúo desde esa percepción. Esa historia no es sobre cocina, es sobre la forma de relacionarse con la realidad. Al despertar, la mente comienza a clasificar de inmediato. Esto es bueno, esto es malo, esto debería ser diferente, aquello está fuera de lugar. Ese diálogo interno, tan automático que casi no lo percibimos, es una forma constante de violencia sutil contra el presente. Tomamos lo que es y lo convertimos en un problema. El taoísmo propone una alternativa: Pu, la madera sin tallar, el estado original de las cosas, antes de que la mente intervenga con sus categorías y sus juicios. Ver lo que hay sin agregarle nada, sin quitarle nada. Al despertar, practica esto durante unos minutos. Observa tus pensamientos sin clasificarlos en útiles o inútiles, positivos o negativos. Observa tus emociones sin decidir si deberías o no deberías sentirlas. Observa el estado de tu cuerpo sin calificarlo. Solo mira, solo escucha, solo siente. Nuestra práctica no es indiferencia, es precisamente lo contrario. Es una forma de atención tan completa que no necesita interferir con lo que observa. Como el espejo que refleja todo sin retener nada, sin deformar nada, sin agregar su propia historia a lo que aparece frente a él. El Tao Te Ching dice en su 2º capítulo que cuando todos reconocen la belleza como bella, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen el bien como bueno, ya existe el mal. Los opuestos se crean mutuamente en la mente que juzga, y esa mente que juzga, aplicada a tu propia mañana, convierte lo neutral en amenaza, lo simple en insuficiente, lo que es en lo que no debería ser. Suelta el juicio al despertar, no como técnica de bienestar, sino como acto filosófico profundo, como reconocimiento de que la realidad es más grande, más compleja y más inteligente que cualquier clasificación que tu mente pueda imponerle. Cuando aprendes a observar sin juzgar por las mañanas, poco a poco esa misma capacidad comienza a filtrarse en el resto del día. Escuchas más antes de concluir, reaccionas menos y respondes más. Dejas de vivir en el veredicto constante y empiezas a habitar la experiencia directa. Y en esa experiencia directa, sin capas de interpretación, el Tao se vuelve visible. El 7º principio es honrar el yin de la mañana. La cultura moderna tiene una relación conflictiva con la pasividad. Valoramos la acción, la velocidad, la productividad. El yang en su expresión más agresiva, y esa valoración, llevada al extremo, nos ha desconectado de algo esencial: la necesidad del yin, del reposo, de la recepción, de lo oscuro que nutre. El taoísmo no jerarquiza entre yin y yang, no considera que uno sea superior al otro. Ambos son expresiones del mismo principio, y ambos son necesarios para que la vida funcione con integridad. La noche no es la ausencia del día, es su complemento indispensable. El invierno no es el fracaso del verano, es la condición que lo hace posible. La mañana temprana, especialmente antes del amanecer o en sus primeros minutos,
es tiempo yin, tiempo de recepción, de escucha interna, de quietud fértil. Forzarla hacia la productividad inmediata es como intentar hacer brotar una semilla tirando de ella. La rompes precisamente cuando más necesita oscuridad y silencio para desarrollarse. Honrar el yin de la mañana significa permitirte un tiempo sin producir nada, sin generar valor externo, sin avanzar hacia ninguna meta, solo estar, solo recibir, solo escuchar lo que surge desde dentro cuando el ruido exterior todavía no ha tomado el control. Puede ser tan simple como sentarte junto a una ventana y mirar cómo cambia la luz del cielo sin hacer nada más. Puede ser escuchar el silencio entre los sonidos. Puede ser sostener una taza caliente entre las manos y sentir ese calor sin pensar en lo que sigue. El Tao Te Ching dice que el sabio actúa sin actuar y enseña sin hablar. Hay una inteligencia en el no hacer que la mente activa no puede comprender porque opera desde otra lógica. Una lógica más lenta, más profunda, más alineada con los ritmos reales de la vida. Cuando honras el yin de la mañana, no estás perdiendo tiempo. Estás llenando el depósito desde el que opera todo lo que harás después. Estás permitiendo que el agua se asiente antes de beber. Estás respetando el principio que hace que la acción, cuando finalmente llega, sea eficaz, precisa, sin desperdicio. El octavo principio es encontrar lo eterno en lo ordinario. Uno de los aspectos más radicales del taoísmo es su insistencia en que lo sagrado no está en ningún lugar especial. No está reservado para los templos, las montañas santas o los estados alterados de conciencia. Está en el acto de barrer el suelo, en el vapor que sube de una taza de té, en el sonido del agua corriendo por el lavabo al lavarse el rostro. Zhuangzi, cuando le preguntaron dónde estaba el Tao, respondió de manera desconcertante para sus interlocutores: está en las hormigas, está en el mijo, está en los excrementos y la orina. Esa respuesta no era una provocación nihilista, era una enseñanza sobre la omnipresencia del principio fundamental. El Tao no discrimina entre lo elevado y lo mundano, porque esa distinción solo existe en la mente que juzga. Aplicado a la mañana, esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. El primer sorbo de agua al despertar no es un acto menor. Es el Tao manifestándose como sed y como saciedad, como necesidad y como respuesta. El sonido de los pájaros afuera de la ventana no es un fondo de pantalla para tus pensamientos. Es la misma inteligencia que organiza las galaxias expresándose en forma de canto. Practica lo que los maestros taoístas llamaban Ji Jing Xin, caminar con el libro de los cambios en el corazón, no como texto que se lee, sino como disposición que se habita. La disposición a ver en cada momento ordinario la manifestación de algo más vasto, más misterioso, más vivo de lo que la mente analítica puede contener. Esto no requiere esfuerzo, requiere lo opuesto, soltar el hábito de pasar por encima de lo que está aquí, dejar de tratar el presente como el lugar de tránsito hacia algún futuro donde por fin ocurrirá lo importante. Lo importante ya está ocurriendo, siempre, en cada acto cotidiano de la mañana. El desafío no es encontrarlo, el desafío es dejar de ignorarlo. El noveno principio es moverse como el agua. El Tao Te Ching dedica varios de sus capítulos más memorables al agua. Lao Tzu escribe: nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua, y sin embargo nada supera al agua para atacar lo duro y lo rígido. Lo suave vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Esta no es una metáfora poética, es una descripción funcional de cómo opera el poder real en la naturaleza y, por extensión, en la vida humana. El agua no tiene forma propia, adopta la forma del recipiente que la contiene, no lucha contra los obstáculos, los rodea, no insiste en un camino cuando hay otro disponible, y aún así, con su suavidad constante y su persistencia silenciosa, el agua ha esculpido los cañones más profundos de la tierra. Al despertar, antes de los primeros movimientos del día, puedes llevar esta imagen a tu cuerpo y a tu mente. ¿Dónde estás siendo rígido? ¿Dónde estás resistiendo en lugar de fluir? ¿Qué obstáculo del día que comienza ya estás enfrentando con tensión antes de que siquiera haya aparecido? El movimiento consciente al amanecer, aunque sean unos pocos pasos lentos por la habitación, puede practicarse con la cualidad del agua, sin rigidez, sin destino urgente, con cada paso sintiendo el contacto con el suelo, la transferencia del peso,
el equilibrio natural que el cuerpo conoce sin necesidad de que la mente lo supervise. Caminar así no es meditación en movimiento como ejercicio espiritual formal. Es simplemente no olvidar que estás vivo mientras te mueves. Es no convertir el cuerpo en un vehículo automático al servicio de la mente, que ya está en otro lugar. El taoísmo enseña que el poder no proviene de la resistencia, sino de la adaptación inteligente. El árbol que sobrevive el huracán no es el más grueso, sino el que supo doblarse en el momento justo y recuperarse después. Llevar esa sabiduría al comienzo del día es prepararte para navegar lo que venga con fluidez, en lugar de agotarte en batallas que no necesitaban librarse. El 10º principio es regresar siempre al origen. El Tao Te Ching, en su 16º capítulo, contiene una de las enseñanzas más profundas de toda la tradición. Todo florece, todo crece, todo se desarrolla, y luego cada cosa regresa a su raíz. Regresar a la raíz se llama quietud. La quietud se llama retorno al destino. El retorno al destino se llama lo eterno. Cada mañana es una oportunidad de practicar ese retorno, no como un fracaso que obliga a volver al principio, sino como el movimiento natural y sabio de quien entiende que la vida no es una línea que avanza hacia adelante, sino una espiral que regresa continuamente a su centro para renovarse. El origen, en términos taoístas, no es un lugar en el pasado, es el estado de alineación con el Tao, ese estado de quietud fundamental que existe debajo de todos los pensamientos, debajo de todas las emociones, debajo de toda identidad construida. Es lo que queda cuando sueltas la historia que te cuentas sobre quién eres y qué debes hacer. Regresar al origen cada mañana es recordar que antes de ser padre o madre, profesional o estudiante, exitoso o fracasado, antes de todos esos roles y narrativas, hay algo más simple y más verdadero. Hay una presencia. Hay un testigo silencioso. Hay algo que observa sin ser observado, que siente sin ser definido por lo que siente. No se llega a ese lugar mediante esfuerzo. Se llega soltando el esfuerzo. Es el movimiento inverso al que practica la mente ordinaria. En lugar de agregar más comprensión, más técnica, más práctica, se trata de soltar capas hasta encontrar lo que ya estaba allí. Cada amanecer te ofrece ese regreso, ese espacio antes del ruido, donde todavía no has construido el día, donde todavía no has asumido tus cargas, donde todavía eres simplemente lo que eres en su forma más desnuda y más esencial. Ese momento es el Tao haciéndose perceptible, no como concepto, no como doctrina, sino como experiencia directa e inconfundible. Lao Tzu no escribió el Tao Te Ching para ser estudiado, lo escribió porque un guardián de frontera le pidió que dejara algo escrito antes de alejarse hacia el oeste, hacia el silencio, hacia el olvido voluntario. Y lo que dejó fue una colección de paradojas que llevan más de 2 milenios resistiendo el tiempo, precisamente porque no intentan explicar el Tao. Solo apuntan hacia él. Tus mañanas pueden ser eso, no una rutina de optimización, no un protocolo espiritual, solo un apuntar silencioso, día tras día, hacia lo que ya está aquí y que la prisa y el ruido nos impiden ver. No necesitas los 10 principios, necesitas el que resuene hoy. Uno solo, vivido con profundidad real, vale más que 10 practicados por obligación. El Tao no premia la disciplina ciega, premia la autenticidad, premia el regreso constante, aunque hayas olvidado, aunque te hayas perdido, aunque el camino haya quedado cubierto de maleza por un tiempo, siempre puedes regresar. Eso es lo que dice el Tao Te Ching en su fondo más hondo. La naturaleza del origen es recibir al que regresa sin pedirle explicaciones. Mañana, cuando abras los ojos, antes del primer pensamiento del día, hay un instante, brevísimo, silencioso, completo. Ese instante es el Tao, no lo pierdas.